Hermanos, ahora sí, ya con su libreta lista, con la Biblia lista también, vamos a entrar a nuestro capítulo 3 de Bibliología. Va a ser un poco, bueno, es mucha información, ¿verdad? Es un poquito extenso, pero gracias a Dios tenemos la ayuda visual. Ahí en sus pantallas va a seguir apareciendo la presentación que hemos creado para que puedan apoyarse en ella, le puedan tomar fotos. Si no, acuérdense que posteriormente se sube a las redes de Vida Nueva para el Mundo Querétaro, al canal de YouTube, para que se suscriban también y puedan volver a ver el video con un mayor detenimiento o con más tiempo. Pero bueno, hermanos, sí vamos a ver muchos versículos. Siempre es necesario que respaldemos con la misma palabra de Dios todo principio y argumento que nosotros digamos en cada estudio bíblico. Así que, bueno, de manera rápida, hermanos, ustedes se acordarán, en el capítulo 1 de Bibliología estuvimos viendo definiciones, estuvimos viendo que la bibliología es una rama de la teología, estuvimos viendo la definición de bibliología, cuál era el problema, la importancia de estudiar esta rama de la teología. Y bueno, dentro del primer capítulo estuvimos viendo también teorías incorrectas sobre la inspiración. La teoría naturista, la teoría de la intuición, la teoría parcial, la teoría del concepto o del pensamiento. Y bueno, cómo el creyente tiene que creer plenamente en la inspiración verbal y total o plenaria. En el capítulo número 2 estuvimos haciendo énfasis en el versículo de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Dentro de este versículo vimos la inspiración según las escrituras como punto o inciso F, la inspiración según las escrituras, y estuvimos viendo toda la parte del Antiguo Testamento, cómo en el Antiguo Testamento se afirma de una manera explícita y convincente y total cómo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Como más de 200 veces encontramos esta expresión, Dios había hablado, y vimos esta expresión por medio de la ley, ¿verdad? Vimos cómo y Jehová le dijo a Moisés, más de 54 veces aparece en el libro de los Números. Estuvimos viendo la inspiración en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, los escritos como los libros históricos, poéticos, el libro de los Salmos, el libro de Samuel, de Job, el libro de los Reyes también. Vimos aún el testimonio de Cristo, ¿verdad? Cuando Él comienza su ministerio terrenal, cómo Cristo mismo hace énfasis acerca de la inspiración de la palabra de Dios y tomándola como una herramienta sobrenatural y poderosa. Él reprendió a Satanás, ¿verdad? Cuando estaba 40 días en el desierto ayunando, llorando. A Satanás lo reprendió, le dijo, escrito está. Reprendió también a los jefes de las sinagogas, a los eruditos, a los religiosos. Dentro de la enseñanza general de Cristo, él aseguraba la inspiración total de las Sagradas Escrituras y bueno, etcétera, etcétera, como la confirmación también de Jonás está en Mateo, de la creación del hombre de Génesis está también en los Evangelios, de Elías y la sequía, el diluvio, Sodoma y Gomorra, el maná del cielo, etcétera, etcétera. Y al final presentamos, hermanos, una tabla, ¿verdad?, en donde diversos autores del Nuevo Testamento hacen referencia al Antiguo Testamento. Por ahí mencionamos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo menciona 100 veces al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el de Santiago hace referencia al Antiguo Testamento 18 veces, el libro de Apocalipsis 38, el libro de los Efesios 22. Bueno, hermanos, no quedó duda en el capítulo pasado que el Antiguo Testamento es también una parte inspirada por Dios. Los 37 libros del Antiguo Testamento fueron divinamente inspirados. ¿Por qué es importante que lo veamos, hermanos, dentro de la bibliología? Bueno, como bien dijimos al principio, la bibliología estudia el contenido, ¿verdad?, la estructura
de los 66 libros del canon. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer un énfasis extraordinario, ¿verdad? Para darnos cuenta que la inspiración total del Antiguo y del Nuevo Testamento está asegurada por medio de sus autores. Algunos estudiosos de la Biblia, recalco, desechan el estudio del Antiguo Testamento. Ellos dicen, yo soy parte de la iglesia, yo entro hasta Hechos capítulo 2 en adelante, entonces el Antiguo Testamento no me sirve de nada. Hermanos, esto es un error. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza fue escrito en el Antiguo Testamento. Se revela el carácter moral de Dios, se revelan sus atributos, se revela su acción, su plan y su voluntad, y siempre va a ser muy importante conocerla. Y de esa forma, hermanos, vamos a entrar al capítulo 3, hablando aún en el inciso F acerca de la inspiración de las Escrituras, pero ahora vamos a tocar el Nuevo Testamento. Ya vimos la inspiración del Antiguo Testamento y hoy, en esta noche, si Dios nos lo permite, vamos a ver cómo la inspiración divina de las Sagradas Escrituras está también recalcada dentro de todo el Nuevo Testamento, dentro de los libros que nos faltan. Fíjate, ahí en la primer filmina, es el punto número 2, dice, a un Cristo, ¿verdad?, da testimonio y la provisión que tienen que ver directamente con las Sagradas Escrituras. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Y vamos a leer esta parte que tenemos en primer lugar dentro de nuestra filmina. Decía Cristo, aún tengo muchas cosas que decirles, en el versículo 12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Fíjense cómo dicen una verdad a medias, no alguna revelación que sea incompleta. No, aquí se está hablando de una revelación completa, ¿verdad? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere. ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Hacernos saber las cosas que habrán de venir. Fíjate muy bien, como punto número A, basándonos en este pasaje que estamos leyendo, ahí en la filmina dice, Cristo declaró que dejaría muchas cosas sin revelar, ¿verdad? Es un tipo misterio. Hay algunos misterios que uno puede encontrar en la Biblia, pero cuando uno las estudia, ¿verdad?, de una manera concisa, profunda, con detenimiento, el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos guía a toda la verdad. Pero en ese momento, cuando Cristo está en su ministerio terrenal, debemos de considerar que el canon bíblico no había sido finalizado. Todavía no se tenían los 66 libros de la Biblia. Entonces Cristo tenía que recordar que iban a haber muchas cosas que Él todavía no las había revelado, pero cuando el Espíritu Santo viniera en Hechos capítulo 2, Él se iba a encargar de recordar las enseñanzas de Cristo, pero aún a revelar aún parte de la profecía y de los escritos que muchos de los apóstoles pudieron participar. Como inciso B o letra B dentro de este primer punto, el versículo dice que el Espíritu Santo entonces vendría y completaría la revelación con nuevas profecías. Inciso C, esto es muy importante para poder determinar la inspiración del Nuevo Testamento. Según el versículo dice que va a elegir, ¿verdad?, a personas para recibir esas revelaciones que aún no habían sido dadas y ser testigos de ellas. Es decir, el Espíritu Santo que iba a venir con esta nueva revelación, evidentemente no lo iba a hacer solo. Él iba a utilizar a personas para poder dar a conocer las verdades que aún no estaban escritas. Mateo capítulo 28, por ejemplo, vamos rápidamente para poder respaldar este argumento. Mateo capítulo 28,
versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjate, el versículo 20 es el central. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, hermanos, los discípulos escucharon esta orden. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? Los 12 escucharon esta orden y ellos emprendieron su obediencia con respecto a este principio. Ellos fueron a las naciones, en menos de 30 años pudieron alcanzar 3 continentes enteros, el asiático, el africano y el europeo, enseñando los principios bíblicos, pero aún siendo portadores de la nueva revelación también del Espíritu Santo. De esa forma se dieron muchos de los escritos en ese tiempo. Por ejemplo, la carta a Roma, ¿verdad?, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel, fue totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Vemos la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas, de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Todo esto se dio dentro de la obediencia a la gran comisión, en donde el Espíritu Santo empujó a cada uno de los autores. Vámonos ahora a Juan rápidamente. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 27, es muy claro también. Juan, capítulo 15, versículo 27 dice, y vosotros, le estaba diciendo a los discípulos, van a dar testimonio también, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Ahí tenemos también en la letra C, Hechos capítulo 1, versículo 8, lo voy a nombrar yo rápidamente. Dice el versículo, y recibiréis poder, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, toda esta instrucción en donde los apóstoles y los discípulos iban a llevar a cabo la comisión de Cristo, pero aunado a esto, de acuerdo a Juan capítulo 16 del 12 al 15, el Espíritu Santo iba a utilizar también sus vidas para revelar por medio de sus cartas y de sus escritos las verdades que no habían sido reveladas hasta ese momento. Y esto nos habla, como dice ahí en la letra D de nuestra pantalla, hablan, ¿verdad?, cada uno de ellos con la misma autoridad como si fueran Cristo mismo, ¿verdad? Cristo en su ministerio terrenal, Él siempre estaba recordando, el Padre y yo uno somos. Cristo decía, lo que yo hablo no lo digo por mi cuenta, yo digo lo que el Padre quiere que yo presente. Y de esta forma, hermanos, también los apóstoles, qué hermoso que Dios haya elegido a hombres para poder llevar a cabo el mensaje del Evangelio de salvación. Esto es lo más hermoso, hermanos, que Dios nos haga parte de su obra. Como cada jueves que sale el Ministerio de Evangelismo, los sábados también que salen los hermanos, y tú puedes pararte por un momento viendo el grupo, ¿verdad?, cómo están predicando el Evangelio, a las personas, cómo están hablando, y tú te puedes detener por un momento y de verdad reflexionar y decir, qué hermoso que Dios dentro de su soberanía le haya dado la comisión a los hombres para poder predicar las verdades de un ser todopoderoso. Es algo increíble. Hermanos, dentro de la voluntad de Dios pudo haber escogido otro método, pudo haber escogido otra especie, le pudo haber encomendado esta tarea no sé, a otra cosa, a los ángeles. Los ángeles mismos están siendo testigos, ¿verdad?, queriendo ser participantes de la predicación del Evangelio, pero fue una tarea que se le encomendó exclusivamente a los hijos de Dios. Y esto, hermanos, nos puede hablar acerca de la inspiración también total del Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice el segundo versículo que tenemos que reflexionar en esta noche, ahí en segunda de Pedro, perdón, está ahí dentro de las Filminas, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Dice así la Filmina, ahí lo escribí,
Dice, entendiendo primero esto, fíjate qué importante es que leamos este versículo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjate muy bien, aquí está la parte central, pon mucha atención. Porque nunca la profecía fue traída, porque hermanos, por voluntad humana, ¿se dan cuenta? La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que simplemente lo que hicieron, hablaron, fíjense qué clara es el versículo, hablaron siendo inspirados, empujados, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. ¿No es hermoso este versículo, hermanos? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir el versículo, hermanos? Fíjense muy bien, en la siguiente filmina tenemos otros 3 puntos. En el versículo 20, ¿verdad? Dentro de este pasaje que leímos, el primer versículo, muestra cómo el autor de este texto, ¿verdad? Está mostrando la superioridad del escrito más allá que su propia experiencia personal. El apóstol Pedro, ¿verdad? Dentro de su escrito, dentro de la narración que él estaba viviendo de su experiencia personal, se toma un momento y demuestra en un versículo que el texto, ¿verdad?, está por encima de su propia experiencia personal. En el punto número 2, ahí en la letra B, dice, aunque se habla de profecía este versículo, la enseñanza no se limita solamente a la parte escatológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros leemos profecía, ¿no?, dentro de los escritos, pensamos que solamente se están hablando de eventos del porvenir. Cuando hablamos de profecía, a lo mejor a veces lo relacionamos con eventos apocalípticos, con algunas señales de los últimos tiempos, pero acuérdense que profetizar significa proclamar, predicar la palabra de Dios. Entonces este versículo no se está encerrando a que solamente la parte escatológica es inspirada, sino que a todo lo que proclamaron los santos del Nuevo Testamento, ¿verdad?, fueron también totalmente guiados por el Espíritu Santo. Ahí como letra C, dentro de nuestras filminas, dice también lo siguiente. La palabra movidos que encontramos en ese pasaje, o la palabra habiendo sido inspirados, es la palabra griega que tienen ahí en sus pantallas, pheros, P-H-E-R-O-S, pheros, que significa literalmente traer. Fíjense muy bien, esto significa que el Espíritu Santo hacía más que guiar o dirigir. Significa que el Espíritu Santo depositaba, traía la palabra de Dios como un mensajero, ¿verdad?, que va a entregar un equipo, un paquete, como cuando tú pides un dispositivo de Amazon, ¿verdad?, en línea, y te lo traen hasta la puerta de tu casa para que tú lo puedas tener. Bueno, de esta forma, esa palabra inspirar quiere decir traer. El Espíritu Santo fue el que trajo y depositó las verdades en la mente de los autores. Acuérdense que si todas las palabras hubieran nacido en el razonamiento de los autores, entonces toda la Biblia estaría sujeta a errores, a que fuera errónea, ¿verdad?, y falible. Pero hermanos, la palabra no vino directamente de ellos. Ellos simplemente fueron herramientas que Dios utilizó simplemente para hablarlas. Pero el Espíritu Santo las depositó. Fíjate, continuamos en el versículo, dice la siguiente filmina, podemos concluir con 2 verdades principales. Vamos a tener estas 2 conclusiones. En primer lugar, nos dice que la palabra de Dios no llegó por voluntad del hombre. Y esto es bien importante que todos lo entendamos. No viene de los hombres. No se originó en la iniciativa humana, nació en el pensamiento de Dios,
fue traído por el Espíritu Santo y de esa forma simplemente fue hablado por cada uno de los autores sin agregarle ni quitarle absolutamente nada. ¿Por qué estoy tan seguro de esto, hermanos? Porque la palabra de Dios dice, maldito el que le agregue una J, una tilde, ¿verdad? A la palabra de Dios hay una maldición severa para todos aquellos. Dios en su perfecta soberanía y los hombres dentro de su santidad y su pureza pudieron ser completamente sensibles al mensaje y Dios les dio la capacidad de poder comunicarlo de una manera totalmente pura y sin tergiversarla. De modo que el punto B, dice ahí en nuestras filminas, nos dice cómo sí llegó la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta es una convicción que tú tienes que guardar en tu corazón todos los días de tu cristianismo. Estos son dos principios que tú tienes que atesorar en tu mente. La Biblia, la palabra de Dios, no llegó por voluntad humana, no fue iniciativa de los humanos. Podemos saber que la palabra de Dios vino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que la inspiró. Y todo esto te das cuenta cómo se reveló en el Nuevo Testamento. Es una enseñanza que Dios quiso que todos nosotros supiéramos. Por eso es tan importante la bibliología. Continuamos al siguiente versículo. Vean lo que dice ahora Juan capítulo 10, versículo 35. Está también ahí en las filminas. Juan capítulo 10, versículo 35. Y dentro del contexto, ¿verdad?, de las palabras que está diciendo Cristo, dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice en esta parte del contexto que la escritura, literalmente dice aquí, no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Hermanos, si la escritura, si el Nuevo Testamento, si la Biblia no fuera inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, más bien, si Dios no lo hubiera inspirado, ¿verdad? Entonces no se nos llamaría a nosotros como creyentes a no quebrantarla. No sé si me estoy explicando. Porque como nació en el razonamiento humano, ¿verdad? Y todos los humanos somos limitados, ¿verdad? Tenemos muchos errores y todo esto, si hubiera venido por voluntad humana, entonces la palabra sí podría ser quebrantada. Pero como su origen fue divino, Cristo en su enseñanza estableció que no podía ser quebrantada. Esta palabra quebrantada, como dice en la siguiente filmina, es la palabra griega lío. L de Lalo, Y, ¿verdad? Y O de Oscar, lío. Fíjate, literalmente dice el versículo que la palabra no puede ser desintegrada. La palabra no puede ser soltada. La palabra no puede ser desamarrada. La palabra no puede ser anulada o destruida. Por más que el hombre ha intentado a lo largo de los años, dentro de toda la historia de la humanidad, 57 años después de Cristo, o incluso un poquito antes, desde el 30 después de Cristo, comenzó la persecución a los cristianos. Comenzó el querer borrar, terminar, quemar los escritos de los patriarcas y del Antiguo Testamento. La Biblia es el libro más atacado del mundo, en donde se ha intentado parar su venta, su producción, y sin embargo es el libro que más se vende de manera mundial y es el libro que más ha persistido a través de todos los años. ¿Viste cómo es clara la palabra de Dios y cómo se cumple también de manera real? Por lo tanto, no puede ser quebrantada. Esta misma palabra quebrantada o lío tuvo otras connotaciones en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, dice ahí en el punto B, es la misma que se usó con respecto a los 10 mandamientos dentro de la enseñanza de Cristo, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 19, él decía que los mandamientos no se podían quebrantar, uno no los puede, ¿cómo se podría decir? No los puede invalidar, no puede darse el lujo de no llevarlos a cabo. También utilizó la misma palabra con el sábado, ¿verdad? El tiempo de reposo, con la ley en general que no podía ser quebrantada. Hermanos, de la misma forma habló de la palabra de Dios.
Ahí en el punto número C podemos concluir en lo siguiente: dentro de las filminas no puede ser descalificada, la palabra de Dios debe de ser aceptada tal y como está, del principio hasta el fin. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios debe de ser aceptada desde el principio hasta el fin. Y por último, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Está también aquí en las pantallas. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 2 dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate las siguientes tres afirmaciones que podemos sacar por medio de este versículo. Hebreos 1 del 1 al 2, dice la siguiente filmina: la afirmación definida, ¿verdad? Dice ahí la palabra, se nos dice una vez más de manera explícita que Dios ha hablado, que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de profetas. Ahí nadie puede negar la inspiración del Antiguo Testamento, que ahora les está hablando por medio de su Hijo. No se puede negar el Nuevo Testamento. Como punto número B, dice la declaración específica de que Dios ha elegido hablar también a través de los hombres. Aquí se nos anuncia una vez más de manera clara: Dios eligió en su soberanía escoger a hombres que hablaran a través de él, siendo empujados por el Espíritu Santo. Y como el inciso C, esta afirmación nos puede recalcar que esta inspiración ha sucedido en varias ocasiones o en muchos momentos o tiempos. En el Antiguo Testamento por medio de profetas, sacerdotes y reyes; en el Nuevo Testamento por medio de Cristo; y después de Hechos capítulo 2 por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los discípulos. De esta forma, la voluntad de Dios fue que se culminara todo el compendio de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis, 66 libros que tenemos en nuestras manos, todos totalmente y completamente inspirados. Ya para terminar, hermanos, quiero presentarles 5 personajes históricos que van a aparecer ahí en sus pantallas. No quisiera leer cada una de sus afirmaciones porque unas son muy largas. Si pueden tomarles foto, ¿verdad? Adelante. Pero fíjense, documentos extrabíblicos de personas que vivieron también en el tiempo medieval, ¿verdad? En el tiempo después de Cristo. Personas estudiosas y reconocidas de manera mundial afirmaban también y reconocían el poder sobrenatural que tenían las Escrituras, la inspiración divina. Clemente de Roma, por ejemplo, ahí tenemos en sus pantallas. Quiero terminar con estos personajes. Clemente de Roma decía: mirad cuidadosamente en las Escrituras, que son las verdaderas expresiones del Espíritu Santo. Él era un obispo de Roma, ¿verdad? Un obispo que se declaraba ser un gran estudioso de la Biblia, aunque ya está tomando una desviación totalmente católica. Clemente de Roma fue uno de los más grandes influenciadores del tiempo. Bueno, él determinó que la Escritura realmente es inspirada por Dios. Por ejemplo, cuando tú y yo vamos con un católico, ¿verdad? Y hablamos con ellos, muchos católicos nos dicen: bueno, es que yo creo en Dios, ¿verdad? Así como tú crees en Dios. Sí, pero la pregunta es: ¿en qué Dios crees, verdad? No, pues en el Dios creador de los cielos y la tierra. Bueno, a ver, préstame tu Biblia, ¿verdad? Él como católico, préstame tu Biblia y te voy a mostrar por medio de tu Biblia que tienes en tus manos cómo Dios dice a través de Juan 3:16 que Cristo es el único camino, ¿verdad? A Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Juan 14:6, Cristo es el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente personaje va a aparecer también ahí en sus pantallas, no solamente Clemente de Roma, sino también Justino Mártir. Esta declaración sí es larga, si quieren tomarle foto,
¿verdad? Mientras yo les voy a platicar rápidamente, Justino Mártir, también conocido como Justino el filósofo, fue uno de los primeros apologetas o apologistas griegos, ¿verdad?, que escribieron en defensa del cristianismo, enfrentándose precisamente a todas las filosofías, a todas las sectas y religiones que se están levantando dentro de sus tiempos. Dice en la parte final de ahí de su declaración, dice: el Espíritu Santo, ¿verdad?, por medio de su poder divino, reveló el conocimiento de las cosas divinas y celestiales, actuando sobre hombres justos como una púa sobre un arpa o una lira, como una plumilla, ¿verdad?, la herramienta para poder sacar la melodía. Tasiano, el siguiente personaje, va a aparecer también ahí en sus pantallas. Tasiano el Sirio fue un escritor también cristiano del siglo II, discípulo de San Juan Justino y fundador también de algunos pensamientos importantes. Tasiano también en algún momento se desvió, ¿verdad? Y por ahí convirtió algunas herejías, pero él sostenía también dentro de sus lemas: el Espíritu de Dios no está con todos los hombres, sino solamente en algunos. Y después habla también de la inspiración y también habla de la lucha entre los hombres y Dios. Tertuliano, en la siguiente diapositiva, Tertuliano lo van a tener también ahí, fue un padre de la iglesia, ¿verdad?, y un prolífico escritor durante el siglo II. Y bueno, la primera parte también del siglo III. Tertuliano, un excelente pues expositor, también político, fue también un gran apologista del tiempo del segundo al tercero después de Cristo. Dice: Dios envió desde el principio hombres que por su justicia y piedad eran dignos de conocerle y darles a conocer, y los llenó hasta desbordar el Espíritu Santo. Nos dio un testamento escrito para que pudiéramos aprender más profunda y completamente sobre él y sobre los consejos de su voluntad. Y por último, hermanos, tenemos a Orígenes. Estoy seguro que de Orígenes se han escuchado. Él también dijo unas palabras en cuanto a la inspiración de la Biblia. Ahí lo tienen en su pantalla, ¿verdad?, para que le tomen una foto. Orígenes de Alejandría, conocido en algunos momentos como Orígenes Adamantius, fue un erudito, ¿verdad?, teólogo cristiano de la iglesia primitiva que nació y pasó la primera mitad de su carrera en Alejandría. Fue un escritor prolífico también, que escribió aproximadamente 2000 tratados sobre múltiples ramas de la teología, incluyendo la crítica textual, la exégesis bíblica, la hermenéutica bíblica, la homilética y la espiritualidad. Bueno, ha sido una de las figuras más influyentes en la teología, en la historia de la apologética y del ascetismo. Y bueno, de él se dice que es el genio más grande que la iglesia primitiva ha producido. Hermanos, hablando en cuanto a la inspiración, cerramos en esta noche dando a conocer, ¿verdad?, de una manera clara por medio de la Biblia, que el Antiguo y el Nuevo Testamento, cada palabra que tenemos en nuestro libro es inerrante. Cada palabra que estudiamos noche tras noche y mañana tras mañana es palabra enviada de Dios. Una vez uno de los alumnos del instituto me decía: David, es que me encantaría escuchar la palabra de Dios de manera bien audible. Este era el deseo del alumno y le digo: ¿sabes qué puedes hacer? Y me dijo: ¿qué? Le digo: pon la Biblia en un audiolibro, ¿verdad? Ponlo en un audio, ¿verdad? Y que te diga la bocina las palabras literales de la Biblia. Y yo te aseguro que si tú haces eso, vas a estar escuchando la palabra de Dios. Él se quedó sorprendido, ¿verdad? Y parece algo muy lógico, pero es totalmente cierto. No es un libro normal, hermanos, no es un libro nada más para llenarnos de conocimiento, es un libro que transforma nuestra mente y nuestro corazón porque viene de Dios. Y cuando lo abrimos, algo sobrenatural tiene que suceder en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.